Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre un tema que lo suelo ver en mis pacientes, que por ahí nos vamos dando cuenta de que estamos estancados con algo y en algún punto llegamos a conectar con esto que nos está pasando, que por ahí en algunos momentos parece miedo o temor al cambio o enfrentar ciertas cosas, y nos damos cuenta que en realidad hay una gran intolerancia a frustrarse. La frustración suele ser una emoción compleja, a la cual solemos tenerle bastante rechazo. Pero como siempre me gusta decir, y porque lo creo así, no considero que las emociones se separen en buenas o malas, o positivas o negativas. Digo, todas las emociones tienen su razón de ser y tienen su cara más útil, si se quiere, y una parte que por ahí es la que menos nos gusta, pero eso no la convierte en una emoción negativa. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar hoy, sobre la cara útil de la frustración. Digo, ¿por qué nos puede resultar útil una emoción que solemos rechazar en exceso? La frustración es una de las emociones que nos permite conectarnos con los demás. Algunas personas cuando se frustran gritan, otros lloran, otros vuelven a intentarlo y otros tiran la toalla. Solemos tener un patrón de conducta con aquellas cosas que nos frustran, ¿no? ¿Cómo manejamos aquellas cosas que nos frustran? Solemos recurrir siempre a los mismos patrones de conducta para afrontarla. Algunas personas suelen estancar su vida porque tienen tanto temor a la frustración que no quieren contactar con ella. Y lamentablemente, digo, a lo largo de la vida, mientras vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que hay diferentes situaciones que nos permiten, que tenemos que ir enfrentando y con la cual nos iremos frustrando a través de diferentes cosas. Porque la frustración, ¿cuándo aparece principalmente? Cuando no conseguimos aquello que deseamos, ¿no? Es como una emoción muy primaria en ese sentido en cuanto a que surge en la infancia. Digo, en la infancia cuando no conseguimos, cuando somos pequeños y no conseguimos aquello que queremos, nos enojamos y nos frustramos. Porque sobre todo cuando somos chicos se vuelve difícil esto de entender el largo plazo, ¿no? Y entender que por ahí lo que hoy no es puede ser más adelante. Pero esto no es algo que le pase a los chicos, sino que como adultos nos encontramos muchas veces frustrados cuando nos alejamos de esos ideales o de lo que teníamos planeado o de nuestras metas, y las cuestiones como que se salen del camino y no podemos conseguir aquello que queremos o en el tiempo en que queremos. Como les decía, esto de que se da principalmente en los chicos no significa que sea una emoción infantil solamente, pero sí que aprendemos a gestionar o no aprendemos a gestionar la frustración desde pequeños. Tiene mucho que ver también con el entorno, ¿no? El contexto en el que fuimos criados y en cierto punto cómo nuestros familiares más cercanos manejaron el tema de la frustración, personalmente ellos, ¿no? Y qué nos fueron transmitiendo al respecto de esto. Como siempre les digo a mis pacientes, yo no uso esto de cómo fue nuestra vida en la infancia como una justificación. Sí, lo traigo a colación para que podamos entender de dónde parte. ¿Y por qué muchas veces quizás como adultos que crían, como padres, tratamos de que nuestros hijos no se frustren? Pero en cierto punto lo que conseguimos con eso en realidad es que cuando sean grandes tengan una gran intolerancia a la frustración. Porque como siempre decimos, mientras más tardemos en contactarnos con ciertas cosas, mientras más miedo nos genere, mientras más desconocida sea esa emoción, es más probable que no queramos tener contacto con ella, que no sepamos cómo manejarla o cómo gestionarla. Entonces, veamos cuáles son las cuestiones útiles de la frustración. Una de las cuestiones principales es que la frustración nos permite salir de las situaciones que nos resultan poco satisfactorias. Digo, si nosotros queremos modificar algo, como les comentaba, será necesario que a raíz de
frustrarnos, vayamos aprendiendo. La frustración nos permite tener una gran enseñanza al respecto de cómo seguir el camino, ¿no? Como pasa con los errores también, ¿no? Es un método y una forma de poder aprender para dónde ir y cómo ir creciendo como personas. Por otro lado, la frustración es una de las principales emociones que nos conectan con los otros, ¿sí? Nos ayudan a relacionarnos con el mundo y nos permiten entender nuestros límites y los límites de los demás. Porque en esto de que estamos buscando todo el tiempo aquello que queremos, quizás en esa búsqueda y con ese miedo a frustrarnos, pasemos por sobre los límites de los otros. Entonces, hay un punto en donde vamos a entender que nuestros límites tienen, o sea, como bien lo dice la palabra, tienen un recorrido, ¿no? O sea, yo puedo llegar hasta cierto punto porque del otro lado hay un otro que también tiene sus límites y su espacio delimitado. Entonces, ese contacto con el límite del otro nos permite entender que quizás nos frustremos porque no podemos acceder a algo más allá, que la otra persona es distinta y que también tiene sus derechos y sus obligaciones. Entonces la frustración aparece en ese medio entre nosotros, ¿no? En el cual tenemos que aprender también a negociar por aquello que deseamos. Digo, si me doy cuenta que no estoy pudiendo conseguir lo que quiero y que necesito algo de esa otra persona, la frustración nos permite negociar, ¿no? Y en cierto punto también nos permite entender que podemos desear mucho algo, que podemos necesitarlo o no, y que también podemos tener la capacidad de alcanzarlo o no. En esto que hablábamos de que hay un límite. Nosotros podemos desear mucho algo, pero después la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Quizás no sea posible alcanzarlo. Y esa es una de las frustraciones que conseguimos desde chicos, ¿no? O sea, cuando somos chicos hay muchas veces que tenemos que entender que hay cosas a las que vamos a poder acceder y otras cosas que no. Los adultos siempre tratan de cuidarnos y en ese cuidado a veces, digo, por el intentar que no nos golpeemos o que estemos entre algodones o que las cosas, que no contactemos con la frustración, por ejemplo, con la tristeza, con el malestar, con el dolor, digitan las cosas de cierta manera para que no tomemos contacto con eso directamente, ¿no? Como pasa muchas veces desde el universo de lo emocional y cómo aprendemos a gestionar ciertas emociones. En este post de cuidarnos y de buscar lo mejor para nosotros, lo que no se dan cuenta es que en realidad a largo plazo nos están haciendo un mal. ¿Por qué pasa esto? Por el mismo motivo en el que les decía que cuando somos adultos es mucho más difícil aprender a gestionar la frustración, la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque lamentablemente las cosas no siempre van a ser como esperamos, pero si estamos en un mundo social en donde hay un otro, nos tenemos que dar cuenta de que no podemos pasar por encima de los otros. Digo, actualmente deben ver un montón de situaciones en las que se genera mucha violencia por esta situación de sentirse frustrado, de sentir de que no podemos, ¿no? No podemos con el otro, no podemos hacer lo que se nos antoja, que es parte de esto de los límites que estábamos hablando. La única manera de aprender a gestionar la frustración es sentirla. ¿Y a qué nos referimos con esto? Aprender a frustrarnos, digo, conectar con la frustración. Porque a veces hacemos tantas cosas, damos tantas vueltas alrededor de una situación o de algo solamente para no conectar con la frustración, que no nos damos cuenta de que en realidad nos estamos frustrando. Porque al seguir dando vueltas en un círculo vicioso en el cual no podemos salir, no podemos generar un cambio, no podemos contactar con otra vida, no es que no tenemos contacto con la frustración de enfrentarlo a esa situación, de experimentar la frustración, sino que estamos frustrados también, solamente que no estamos en el contacto directo con la emoción, pero la frustración igual la sentimos encima, el malestar igual lo sentimos. Entonces, digo, por intentar alejarme de la frustración, termino haciendo un montón de otras cosas que a la vez me están frustrando. Bueno, les dejo el tema de la frustración para que lo piensen y cualquier cosa me escriben. Chau, chau.